Buenos días, colaboradores del monte, queridos hermanos y hermanas en la fe. En esta mañana vamos a ver una enseñanza fundamental de la fe, que yo creo que es de las más difíciles de poder entender. Vamos a hablar en esta mañana del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y es difícil de entender a veces porque solemos conocer más al Espíritu Santo por la obra que realiza en medio de los hombres en la creación que por lo que es Él mismo. Nos cuesta a veces definir correctamente al Espíritu Santo y decir realmente lo que es. Tenemos un entendimiento del Dios creador, del Dios Padre, del Dios omnipotente y un concepto de Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hombre, que realmente se ajustan más a la persona de lo que ellos son. Sin embargo, cuando tratamos al Espíritu Santo, nos encontramos que muchas veces le conocemos más por los efectos de aquella obra que ha hecho tanto en los hombres como en la creación, que por lo que Él mismo es. Hoy vamos a intentar ver quién es realmente el Espíritu Santo y para ello nos vamos a contestar tres preguntas. En primer lugar, ¿quién es? En segundo lugar, ¿dónde vive? Y en tercer lugar, ¿qué obra realiza? ¿Qué hace el Espíritu Santo? En primer lugar, tenemos que definir un poco la palabra espíritu y para ello deberíamos venir al latín, al hebreo y al griego para ver en estos tres idiomas básicos de la historia y de la literatura qué era lo que significaba esta palabra espíritu. En el latín la palabra se traduce por spiritus. En el griego la palabra para definir espíritu es pneuma y en el hebreo tenemos la palabra ruach. Y en los tres idiomas tiene exactamente el mismo significado: aliento o viento o espíritu. El significado de soplo. Cuando la palabra espíritu se combina con alguno de los atributos de Dios, por ejemplo, en la creación, en Génesis capítulo 2, encontramos que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Aquí se refiere a Ruach Elohim, el Espíritu Santo. En primer lugar tenemos que el Espíritu Santo es Dios. Eso no nos cabe absolutamente ninguna duda porque todas las escrituras en el Antiguo y Nuevo Testamento identifican al Espíritu Santo como Dios. Recordemos, por ejemplo, en el caso que encontramos en Hechos capítulo 5, Ananías y su esposa. Cuando se presentan delante de Pedro, Pedro les dice: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. Pedro, de una forma clara, nos dice que Ananías ha mentido al Espíritu Santo, que es Dios. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad, teniendo en cuenta que la acepción de persona no significa únicamente un cuerpo, sino que la palabra persona también tiene connotaciones filosóficas y también connotaciones de otro tipo. Un ser o una persona, mejor dicho, es alguien que tiene intelecto, que tiene voluntad y que puede decidir por sí misma. Un ser con una mente
emociones y voluntad. Esa es la definición de persona, no necesariamente la definición de un cuerpo, como también nosotros a veces estamos acostumbrados a interpretar. Encontramos en la palabra de Dios muchos atributos sobre el Espíritu Santo. Encontramos que es el Espíritu de gloria en 1 de Pedro 4:14, que es el Señor también en 1 Tesalonicenses 3:5. Dios lo encontramos en Hechos 5, lo hemos visto antes. El Espíritu de revelación en Efesios 1:17. El Espíritu de Dios en Génesis 1, 2. Y en 1 de Corintios 2:11 y en Job 33:4. Espíritu eterno también se le llama en Hebreos 9:14. Espíritu de sabiduría, espíritu de consejo y espíritu de poder. Eso lo encontramos en Isaías 11 y también en Efesios 1:17. Espíritu de entendimiento, Isaías 11:2. Espíritu de conocimiento, en Isaías también. El Consolador, en Juan 14:16 y 15:26. El Espíritu de verdad, en Juan también 14:17. El poder del Altísimo, Lucas 1:35. El Espíritu del Padre, Mateo 10:20. El Espíritu de adopción, Romanos 8:15. Y el Espíritu que convence. En Génesis 1:2 encontramos, para un poco definir dónde el Espíritu Santo vive o dónde está el Espíritu Santo. En Génesis 1:2 nos dice que la tierra estaba vacía y sin orden, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Si vamos también al libro de Hechos en el capítulo 2, los versículos del 1 al 13, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. En primer lugar, vemos en la palabra de Dios, en el libro de Génesis, al Espíritu Santo que se está moviendo entre las aguas, o sobre la faz de las aguas, y vemos que el Espíritu de Dios está entonces en el reino de los cielos. El Espíritu de Dios está donde está el Padre, en el momento de la creación. Y el Espíritu de Dios, dice la palabra también ahí en Génesis, que Dios sopla espíritu de vida en el hombre que ha creado. Podemos decir de esta manera que en el principio Dios dotó o le dio al hombre el Espíritu Santo para que viviera en él, y el hombre podía tener plena comunión con el Padre. Allí en el huerto del Edén había una comunión íntima entre Dios y su creación principal, el hombre. Dios crea para el hombre una compañía idónea en la mujer, y a los dos les da la creación completa para que las disfruten. En ese momento hay una relación personal entre Dios y el hombre, y el hombre puede presentarse delante de Dios y puede verle tal cual es. Pero sucede que en ese momento el hombre se aventura a tomar una decisión por sí mismo y desobedecer a Dios porque cree que tiene el derecho de tomar decisiones. Desde aquel momento el hombre ya cree que puede tomar decisiones por sí mismo y se aventura a desobedecer a Dios. En ese momento el Espíritu de Dios desaparece del hombre, y la presencia de Dios con el hombre se anula. No existe ya esa comunión que había entre Dios y el hombre, y el Espíritu Santo deja de vivir aparte del hombre. Podemos decir que aquella parte del ser humano
que ocupaba el espacio de Dios, queda muerto. Queda muerto y ya no existe una comunicación, existe un abismo entre los dos. Este es el primer lugar donde vive el Espíritu Santo. Podemos decir, vive en la presencia de Dios, es Dios, y vive en el hombre en el principio, en la creación. Su primer domicilio, entonces, el primer lugar donde podemos identificar al Espíritu Santo es el reino de los cielos. Y su segundo domicilio es el corazón del hombre. En Juan 14, versículo 26, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo vive ahora en un nuevo domicilio. Cuando se lo pedimos, el Espíritu Santo comienza a vivir de nuevo en nosotros. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido para que el Espíritu Santo cambie de domicilio, cambie de sitio donde vivir? Ha sucedido que Cristo Jesús ha venido para cumplir, para satisfacer completamente la justicia de Dios. Esto ya lo hemos visto en otras ocasiones, como el Hijo de Dios, Jesucristo, viene y muere en una cruz para pagar con esa muerte el precio del pecado. En ese momento, todos aquellos que creen lo que Jesús ha hecho por ellos, inmediatamente vuelven a recibir en su corazón al Espíritu Santo. Es como que aquel espíritu que había abandonado al hombre en el huerto del Edén, ahora es posible que vuelva a vivir con el hombre y el hombre vuelve a tener intimidad con Dios. Dice la palabra de Dios en Lucas 11:13, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Es una cuestión otra vez de la voluntad. Es una vez más la capacidad de elegir que el hombre ha recibido desde el principio. El libre albedrío. El hombre puede recibir al Espíritu Santo si lo pide a Dios. Y Dios está haciendo una comparación en este pasaje de un padre con su hijo. Y en este punto tenemos que resaltar que Dios tiene hijos y Dios tiene seres creados. Voy a tratar de explicar un poquito de esta cuestión. Cuando nosotros hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, en ese mismo momento nos convertimos en hijos de Dios. Porque dice Jesucristo que nos convertimos en coherederos del reino de los cielos. En ese momento comienza a haber otra vez un trato de Padre, de Dios Creador, Dios Padre, con su creación primogénita, el Hijo, el hombre. Y en este pasaje está hablando que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará su Espíritu al que se lo pida. Está hablando de una relación padre-hijo. Está hablando de una unción que solo es posible que vengan en aquellos que son hijos de Dios. Y los hijos de Dios son aquellos que han aceptado a Jesucristo. Aquellos que creen lo que Jesús ha hecho por ellos. Esos son los que pueden decirle, Padre, ahora lléname con el Espíritu Santo. El resto de los seres son creación de Dios, son seres creados por Dios, pero no pueden ser comparados con los hijos de Dios. Para que un ser creado por Dios, un hombre, pueda ser hijo de Dios, necesariamente tiene que aceptar a Dios como su Padre. Y aceptar a Dios como Padre significa aceptar a Jesús como el Salvador y Señor de sus vidas. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos acompaña siempre.
El Señor Jesús dijo en su oración: yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Juan 14, 16. El Espíritu Santo también nos convence. Convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando Él venga, dice la palabra, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El error, dice la palabra de Dios, el error, no creen en mí, dice el Señor. Ese es el error, el tremendo error por el cual no podemos recibir el Espíritu Santo. Nos guía también, el Espíritu Santo es una guía para nosotros. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Juan 16, 13. El Espíritu de verdad a quien el mundo no conoce, pero ustedes sí le conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Aquí vemos esta diferencia de las que les hablaba antes. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Juan 14, 17. Dice también que el Espíritu Santo es aquel quien nos da poder para testificar, para decirle a los demás lo que Dios hace en nosotros. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. El Espíritu Santo muchas veces en la palabra de Dios es también denominado Espíritu de poder. Espíritu que puede. Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Hechos 4:31. El Espíritu Santo nos da poder, nos capacita, nos da dones espirituales también para poder ayudarnos entre nosotros, para ayudarnos dentro de la iglesia de Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da la manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. En 1 Corintios 12, 4, 7. El tema de los dones espirituales es un tema para estudiar aparte porque es bastante extenso y necesita puntualizaciones específicas. Pero decir que tenemos que ver que el Espíritu Santo es el encargado de darnos esos regalos para servirle dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. El Espíritu Santo es el encargado de capacitarnos y de darnos las herramientas para cumplir el plan de Dios. Dice también que el Espíritu Santo nos hace santos y nos justifica. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu Santo y la fe que tienen en la verdad. 2 Tesalonicenses 2:13.
Siempre damos gracias por vosotros porque Dios os escogió para santificaros por medio del Espíritu Santo. Nos hace libres también, el Espíritu Santo nos hace libres. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de Él la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, 1, 2. Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda de Corintios 3, 17. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la naturaleza pecaminosa. Gálatas 5, 16. El Espíritu Santo, como hemos visto en esta mañana, es más conocido porque hemos visto que en su presencia se han sanado personas. Hemos visto en algunas ocasiones también la manifestación del Espíritu en personas que caen cuando sienten su presencia, en personas que hablan diferentes lenguas cuando son también llenos del Espíritu Santo. Hemos visto levantarse muertos literalmente. Hemos visto cómo el Espíritu Santo cambia el corazón de una persona sin saber cómo ni cuándo. Así que podemos decir que hemos visto al Espíritu Santo obrar. Es como dice la palabra, aquel viento que sopla y no sabemos de dónde viene ni a dónde va, pero escuchamos su sonido. Hemos visto a lo largo de nuestras vidas en Dios cómo el Espíritu Santo ha obrado en circunstancias donde la mano humana era inútil ya, donde humanamente ya no había nada más que hacer, y ahí el Espíritu Santo obraba con poder. Pero muy pocas veces nos hemos parado a ver quién es realmente el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios nos revela que el Espíritu Santo tiene sentimientos, que se entristece. Dice la palabra que el Espíritu Santo se incomoda también a veces con nuestras actitudes. Dice que el Espíritu Santo también tiene el poder y la sabiduría para enseñarnos y capacitarnos. Dice que el Espíritu Santo es Dios y que está desde el principio con Dios en la creación. Y nos dice que Dios nos ha dado el derecho de que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros. El Señor Jesús dice que el Espíritu Santo va a venir como un ayudador, va a venir como aquel que Él ha enviado para que nos cuente todas las cosas que a partir del momento en el que el Señor Jesús asciende al reino de los cielos, para que el Espíritu Santo nos traiga todas las noticias con respecto a Él. El Espíritu Santo no es una mera figura filosófica o una sensación de bienestar espiritual. El Espíritu Santo es una persona y el Espíritu Santo le gusta que nosotros vengamos delante de su presencia, que le invitemos siempre que vayamos a leer la palabra de Dios, porque Él es el autor de esa palabra. Y el Espíritu Santo le gusta también estar presente en nuestros momentos de oraciones. Al Espíritu Santo le gusta estar también en todos los momentos de nuestras vidas. Él quiere que participemos con Él en la limpieza de nuestro propio ser. Él quiere que nosotros seamos hombres y mujeres de Dios verdaderamente llenos de poder. El Espíritu Santo nos acerca a la gloria de Dios. El Espíritu Santo es una persona. Puede decidir y de hecho decide. Puede pensar y de hecho piensa. Y puede actuar y de hecho actúa.
¿Y quién de vosotros, si su hijo, le pide un pescado, le dará un escorpión? O si le pide un huevo, le dará una serpiente. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará su Espíritu a aquellos que se lo pidan. El Espíritu Santo viene a vivir en nuestros corazones en el momento que hemos creído en el Señor Jesucristo. En ese momento el Espíritu Santo forma parte de nuestras vidas. Pero sucede en algunas ocasiones que esa vida que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros es como la llamita de un calentador de gas. Miramos el calentador y vemos una llamita. Pero si abrimos el agua del grifo, vemos como hay una fuente tremenda de calor, de fuego dentro de ese calentador. El Espíritu Santo que viene a nuestras vidas cuando hemos creído es una llamita muy pequeñita que empieza a alumbrar nuestras vidas. Pero cuando nosotros venimos delante del Padre y le pedimos que nos llene en el nombre de Jesús del Espíritu Santo, nuestro interior explota. Y nosotros comenzamos a ser llenos del Espíritu Santo. Y dice el libro de Hechos en el capítulo 2, que parecía que venía un viento recio que llenaba toda la habitación. Y cada uno de ellos empezó a hablar en otros idiomas. Pero lo más importante no es que cada uno de ellos pudo hablar en otros idiomas para poderse hacer entender entre las gentes que ocupaban la ciudad en aquel tiempo. Lo más importante es que aquellos hombres y mujeres, por primera vez, después de la caída del Edén, volvieron a sentir la unión directa con el Dios de los cielos. El Espíritu Santo había llenado aquellas vidas. Y el Señor, el Padre, nos dice que si nosotros pedimos la llenura de ese Espíritu Santo, Él no se va a negar. Así es que nuestra oración tiene que ser: sí, Padre, lléname. Necesito que el Espíritu Santo llene mi ser completo. Necesito, Señor, sentir tu gloria en mi ser. Sentir que estoy unido a ti, que puedo hablar directamente contigo. Bendito Dios, envía al Espíritu Santo. Lléname, cámbiame, Señor. Amén. Y dice la palabra de Dios que Dios lo hace. Eso es lo maravilloso. Dios no puede mentirse a sí mismo. Y lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Él lo va a hacer. Pídeselo. 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 Pídele al Señor que te llene del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Pídele que su presencia pueda bañarte. Pídele a Dios en el nombre de Jesucristo que el Espíritu Santo te haga libre. Pídele en el nombre de Jesucristo que sople el aliento de vida en tu corazón y que tu vida empiece a ser una vida de victoria, una vida de gloria. Que tu vida comience a valer la pena. Que el Espíritu Santo de la promesa te agarre y te unja. Pídeselo. Pídele a Dios que haga esta obra en tu vida y Él promete que lo va a hacer. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias por haber escuchado y espero que
el mensaje de la palabra en esta mañana, este fundamento básico de la fe, que es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo de la promesa, se haga real en tu vida y en tus obras. Bendiciones del Dios Todopoderoso.